bienvenidas y bienvenidos a a este cuarto día de la Semana de la Memoria y los Derechos Humanos 2021, que hemos seguido denominando Septiembre Vivo en la Memoria a propósito de este ejercicio de rememoración, ¿cierto? Y actualización permanente que hemos buscado siempre generar desde nuestra escuela también, desde la Escuela de Historia y Ciencias Sociales. Ya, como indicamos semanas anteriores, este año tenemos la grata coyuntura, ¿cierto? Que lo estamos coorganizando en conjunto con la Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile a través de su área de educación patrimonial, con nuestra colega y compañera Carolina Maturana, ¿ya? Y también con el Instituto de Ciencias de la Educación a través del profesor Damaso Rabanal, también, ¿cierto? Y desde luego el equipo de escuela. Agradecemos como siempre acá la presencia de Carolina Angulo, David Carrasco, que nos están acompañando hoy en las transmisiones, ¿ya? Y también saludamos aquí a nuestros expositores, que enseguida los vamos a presentar, y a Bertita y Marcela, igual que va a estar moderando ahí. Bueno, hoy en esta cuarto día de este seminario es un día bien especial también para nosotras porque vamos a dar cuenta nuevamente otro año de líneas de trabajo que surgen desde los propios trabajos de titulación de nuestras y nuestros estudiantes. Es un seminario que hemos denominado una aproximación histórica a los derechos humanos en el Chile reciente, ¿ya? A propósito también, ¿cierto?, de un aporte innegable y bien importante, que lo decimos sin falsa modestia, que generan nuestro y nuestras tesistas a lo largo de este tiempo. Desde la reapertura de la carrera han sido múltiples las tesis e investigaciones que se han enfocado en las líneas de memoria, historia social, política, a veces en asociación, ¿cierto?, con otros enfoques, pero que han buscado visibilizar, articular, ¿ya? Y promover la memoria histórica en torno a este doloroso proceso, sobre todo aquí en la zona y el territorio sur, ¿cierto?, de nuestro país. Así que también es siempre importante reconocer eso y desde luego aquellos y aquellas que nos estén mirando a través de la transmisión de la página de la Facultad de Filosofía y Humanidades, pueden revisar los repositorios digitales o también por medio de nuestros contactos que están disponibles en la página de la facultad, consultarnos sobre esas tesis y con mucho gusto también haremos el contacto con nuestro egresado y egresada y quienes están realizando estas investigaciones. Bueno, este año tenemos tres colegas ya que van a participar, recientemente titulados, dos de ellos, otros en proceso de titulación, está casi en días de titularse, ¿ya? Es Sebastián Carreño, ¿cierto? Próximo a titularse, te saludamos, Sebastián. Voy a saludar por el orden que aparece aquí en el programa. También a nuestra colega, profesora de Historia y Ciencias Sociales, también Pamela Delgado, te saludamos, Pamela. Y también, finalmente, a nuestro colega y querido Juan Navarrete también, que nos acompaña, Juan Navarrete Gilón, ¿cierto? Nos acompaña hoy en la actividad de esta Semana de la Memoria. Las exposiciones son las siguientes, las daré en el mismo orden. Sebastián Carreño nos va a presentar terrorismo de Estado y violación a los derechos humanos en la provincia de Yanquihue, la represión en el cuartel de la Dirección de Investigaciones de Puerto Montt entre 1973 y 1975. Un interesante trabajo desde la historia política y social. Sebastián ha hecho un trabajo bien intenso con agrupaciones de derechos humanos, ¿cierto? Ahí nos va a contar también bastante sobre eso, el Consejo de Monumentos Nacionales, así que ahí está bien interesante el trabajo que están haciendo allá en Puerto Montt. Nos trasladamos de territorio y luego también nos acompañará Pamela Delgado con su tesis Campamentos Chorrillos de Valdivia, Chile, Organización, Cotidianidad y Memorias de la Vida de sus pobladores y pobladoras entre 1973 y 1991, ¿ya? Pamela en esa investigación nos otorga una mirada renovada, ¿cierto?, en torno a otras aristas de los derechos humanos. Además de la importante arista de la represión política, también es la vida cotidiana en dictadura, ¿cierto? La represión a nivel de biopolítica, cómo se intervinieron las poblaciones y también cómo se desarrolló esta vida intervenida, ¿cierto? Cuáles fueron los mecanismos de sobrevivencia y siempre buscamos también ampliar la mirada en torno a los derechos humanos. Así que te agradecemos, Pamela, por compartir eso con nosotras.
Y finalmente también Juan Navarrete Gilón presentará Resistencia, Clandestinidad y Subversión, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y la violencia política armada en el periodo de transición democrática 1987 a 1996, donde desde una perspectiva de historia política, pero también con herramientas asociadas a la historia social, Juan reconstituye, ¿cierto? Y nos da cuenta en torno a este proceso que muchas veces queda invisibilizado u otras veces caricaturizado, ¿verdad? Frente a lo que se expresa desde lo cotidiano, y ahí está el valor también de las investigaciones especialistas, ¿ya? Bueno, esta actividad va a ser moderada por mi colega Marcela Vargas, ¿ya? Así que las dejo y los dejo con ella. Adelante, Marcela. Un abrazo, que estén bien. Gracias, Yerko. Buenas tardes a todas, todos, todes. Bueno, agradecer también a quienes nos ven en este momento a través de la plataforma de la Facultad de Filosofía y Humanidades, a quienes también acá se sumaron a la sala Zoom. Como bien señalaba Yerko, estas presentaciones van a estar organizadas también en el orden que presentaron, se presentaron en el afiche, como también los presentó Yerko. La idea es que al momento de exponer, ojalá en 15 minutos máximo puedan abordar, ¿cierto?, los elementos centrales respecto a los hallazgos en sus trabajos de pregrado, para luego, al finalizar las tres exposiciones, tengamos un momento de intercambio, de reflexiones que pueden ser también entre ustedes mismos, como de las posibles consultas del público y también mías. Así que, sin más, le doy primero el paso a Sebastián Carreño, que ya lo presentó hace un rato Yerko. Sebastián tiene una presentación que yo voy a compartir para ayudarle también con eso. Y me dice nomás, Sebastián, si se ve. Yo estoy compartiendo. ¿Se ve? Okay. Sí, sí. Puedes comenzar 15 minutos, yo te voy a avisar cuando estés por completar el tiempo, me vas diciendo para que yo vaya cambiando. Ya, vale. Bueno, primero buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, quiero agradecer por la oportunidad de presentar los hallazgos de esta investigación, que si pudiera sintetizarlo es cómo se organizó y cómo actuó la represión en la provincia de Yanquihue, poniendo énfasis en el principal centro de detención y tortura de este territorio, que fue el cuartel de la Dirección de Investigaciones de Puerto Montt. La siguiente. En honor al tiempo, me gustaría concentrar esta exposición en uno de los puntos que a mí me parece que mayormente aporta a la disciplina desde una perspectiva nacional, y tal como lo dice el título, es sobre la seguridad interna y la organización de la represión en Chile. Y por tanto, lo que les quiero exponer es el caso de las comandancias de áreas jurisdiccionales de seguridad interior, los CACSI, en Chile. Quiero reiterar de que este organismo es uno de los aspectos que escasamente le ha prestado atención a la historiografía nacional y que tiene relación con su desarrollo, con su funcionamiento, con su estructura y sobre todo con la relevancia histórica que tiene este organismo, principalmente porque este fue el elemento que se encargó de organizar la represión en las provincias del país. La siguiente. Este organismo no surge en el 11 de septiembre, a diferencia como otros, como lo fue la DINA, sino que es posible encontrar su origen durante la década de los 60, según la tesis de Seguin. ¿Por qué? Porque durante esta década las Fuerzas Armadas instauraban la hipótesis de un conflicto interno subversivo a partir de la creación de dos instrumentos jurídicos que dieron forma a una doctrina dirigida a la contrainteligencia y la contrainsurgencia. El primero de ellos fue la Ley de Seguridad Interior del Estado del 59, que entre sus atribuciones facilitaba al Poder Ejecutivo de declarar estado de emergencia en las zonas afectadas por un conflicto interior. El segundo fue la Ley de Control de Armas y Explosivos del 72, que permitía a las autoridades militares de los destacamentos militares presentes en cada territorio a realizar allanamiento al margen de las disposiciones que tenía el Poder Ejecutivo. En ese sentido, estas leyes que le menciono propiciaron el desarrollo de un tipo de inteligencia estratégica y de planificación de la acción armada abocado a un escenario interno provincial, precisamente en caso de inestabilidad política y de problemáticas subversivas locales. Bajo todo este escenario y el pensamiento que tenían las Fuerzas Armadas de la época,
propiciaron por medio del Estado Mayor Conjunto de distintos programas militares direccionados en una lógica de presencia y de acción militar sobre el país. Pero el de mayor importancia para el golpe de Estado y la toma de poder por parte de los militares en el territorio nacional fue el Plan de Seguridad Interior Ariete, que es de fines de los 60. Este plan coordinaba conjuntamente las provincias del país en áreas jurisdiccionales de seguridad interior que son las SACSI y por tanto instauraba los CACSI, que en síntesis creaba estados mayores conjuntos entre las Fuerzas Armadas, incluyendo carabineros e investigaciones en las distintas latitudes del país. De esa forma, el uso de los CACSI fue uno de los instrumentos que ocupó el régimen para ocuparse militarmente en todo el país y así de poner la vía chilena al socialismo, coordinando entre todos los generales y comandantes que estaban ubicados en las cabeceras provinciales un golpe que fuera rápido, efectivo y coordinado durante la madrugada del 11 de septiembre. Es decir, mientras se bombardeaba la moneda, los otros distintos generales que estaban ubicados en las provincias también tomaban el control de las principales cabeceras provinciales para que la dictadura pudiera ocuparse en todo el territorio nacional. La siguiente. El uso de este organismo podríamos decir que fue legal, pero dentro de la legalidad dictatorial, que fue mediante elementos jurídicos conformados antes y durante el golpe de Estado. El primero que nos habla de los CACSI fue el decreto 1085, que entraba en funcionamiento cuando se dictaminaba el estado de sitio. ¿Cuál es la importancia de este decreto por lo que estamos revisando? Es que establecía la figura de la jefatura de plaza, que era entendida como un organismo dependiente de las Fuerzas Armadas, encargada de la ejecución de planes de seguridad interior. Esta sería dirigida por el oficial más antiguo del área, que tenía en su poder a todos los dispositivos operativos, militares e inteligencia de las Fuerzas Armadas, es decir, se convertía en el general de los generales dentro de una propia jurisdicción militar. El segundo fue el decreto ley número 4, que instauraba el estado de emergencia. Lo relevante de este decreto es que creaba la figura del jefe de plaza, y que mencionaba de que todas las fuerzas del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros de Chile, investigaciones que se encuentren o lleguen al territorio jurisdiccional de estas zonas de emergencia se pondrán bajo la autoridad del jefe respectivo. En la práctica, lo que hacía este decreto es que descentralizaba el poder militar de la Junta, posicionando así a diversos oficiales como el mando supremo de su jurisdicción. Y por tanto lo que hacía es que subdividía el país en CACSI, que va a ser lo que voy a mostrar en la mina siguiente. El último bando del número el último bando del número 16, que si bien su énfasis, y por lo que es muy conocido, es porque imponía el toque de queda, pero también menciona este bando en una parte, y creo que lo importante es que dotaba de poderes absolutos a los CACSI, planteando que los CACSI de provincia emitirán sus propios bandos con las instrucciones de acuerdo con la situación que se dio. Ahora el siguiente. Bajo este escenario de decretos y bandos militares, la lógica del régimen, más que nada, fue desconcentrar su poder a partir de los emplazamientos de las áreas jurisdiccionales, que en la práctica fue el organismo que utilizó la dictadura para que se copara militarmente en todo el país, para así hegemonizar su poder en todas las provincias. Este cuadro es, el mapa es súper gráfico, porque muestra cómo Chile queda pudiendo ver de que gran parte del territorio nacional fue utilizado por los militares, como es el caso de Valdivia, a excepción de las dos zonas navales, que por razones obvias, pero sin embargo, el único que fue liderado por la FACH fue el de la provincia de Yanquihue, que va a ser una cuestión que vamos a revisar más adelante. Ahora el siguiente. Por tanto, como mencionaba, que los CACSI estaban normados por los planes contra subversivos de las Fuerzas Armadas, que lo estaban planificando desde la década de los 60, estos respondieron a ciertos esquemas jerárquicos y estructurales importantes. En palabras del ministro en visita, Álvaro Mesa, él dice que los CACSI estaban conformados por los comandantes de las distintas unidades de las Fuerzas Armadas y de orden instalada en la zona, bajo el mando del oficial más antiguo de ellas, quien quedó como la autoridad máxima que ocupaba el cargo de jefe de zona en estado de sitio, ejerciendo las facultades que el estatuto jurídico propio de la época le concedía bajo ese estado de excepción. Yo creo que lo relevante de esta cita es que menciona la figura del jefe de plaza y el que mediante distintos dispositivos legales lo propiciaron como la máxima autoridad administrativa, política y militar en una provincia. Y por tanto, este señor era el que ostentaba el título del comandante del CACSI.
El poder que tenía este oficial le confería, por ejemplo, dictar bandos según la situación interna local que experimentaba su área jurisdiccional, lo que en la práctica llevó a que tuviera un poder absoluto, teniendo a su merced los elementos operativos e inteligencia de todos los destacamentos militares de su zona de dominio. En síntesis, el panorama de la represión política luego del 11 de septiembre fue centralizado en los CACSI, que estaban situados en las cabeceras provinciales, convirtiéndose así en la máxima autoridad militar de su jurisdicción y que representaba y respondía solamente a la Junta Militar, y por tanto, este organismo debe ser comprendido como las juntas militares o los cuarteles generales que guiaron la organización de la represión política durante la coyuntura dictatorial. La siguiente. Ya habiendo repasado el panorama general de los CACSI luego del golpe de Estado a nivel nacional y cómo el país fue controlado militarmente, quisiera detenerme en el último punto, que es el CACSI que operó en la antigua provincia de Yanquihue, Chiloé y Palena, el cual es el CACSI de la Tercera Brigada Aérea Tepual, que operó principalmente desde Puerto Montt hacia toda la jurisdicción. El siguiente. Ya. Este más o menos es el organigrama del CACSI de la provincia de Yanquihue, donde se encuentra la jerarquía para organizar la represión. En primer lugar está el Estado Mayor del CACSI, que son los cinco cuadros que están arriba, que estaban compuestos por los comandantes de los regimientos y los principales destacamentos militares de las Fuerzas Armadas del territorio. El que lideró aquí la cosa fue el comandante Sergio Lee Guzmán, que era el representante de la FACH, y seguido por los demás, que era Rubén Rojas del Ejército, Eduardo Parterriudo de Carabineros, Osvaldo Schauenberger de la Marina y Francisco Ormazábal de la PDI. Asimismo, hay otro elemento que me hubiera encantado contarles, pero creo que por el tiempo no se va a poder, es que al lado izquierdo y al lado derecho salen dos organismos. Uno es el CIRE, que podríamos plantear de que es como el sinónimo de la DINA acá en Puerto Montt, era el brazo armado del CACSI, y por otro lado está la Fiscalía Militar, que era el brazo legal, y abajo seguido por los oficiales de enlace del CACSI, que lo voy a retomar al final de la presentación. Pero así más o menos el organigrama general de la represión política durante la dictadura militar desde el 73 hasta finales del 75. Quisiera detenerme un poco en Sergio Lee Guzmán. Principalmente porque cuando ocurre el golpe de Estado, la Junta por bando decreta que el jefe de Estado de emergencia, es decir, el comandante del CACSI, iba a ser Sergio Lee Guzmán. Lo particular de esta dictaminación fue que es el único CACSI que es liderado por la FACH, puesto que su gran mayoría fue por el ejército o por las zonas navales, y que si bien respondió al plan de seguridad interior Ariete, porque Sergio Lee era el oficial más antiguo del área, también creo que los apellidos dicen algo. Sergio Lee Guzmán era el hermano de Gustavo Lee de la Junta Militar. En ese sentido, Sergio Lee se constituyó como la máxima autoridad de la provincia, detentando el título del comandante del CACSI. Inclusive la época que él tiene ese título es la de mayor represión política registrada en todo el periodo dictatorial. La siguiente. Este lugar es conocido y es el principal lugar porque desde acá, de este edificio, que era la antigua Intendencia Provincial, lo que actualmente es la Gobernación, es un edificio que está al lado de la Plaza de Armas de Puerto Montt, desde acá se organizaba la represión. Dicho en palabras del oficial Carlos Tapia, él menciona que desde este lugar se detectaban áreas de conflicto, se coordinaban los patrullajes con distintas instituciones y daban cumplimiento a las órdenes del comandante del CACSI, por lo que mediante las unidades de inteligencia emanadas de Fiscalía Militar y otras sin orden alguna, se detuvieron a cientos de personas en los días inmediatos posteriores al 11 de septiembre. La siguiente. Quiero entrar a hablar un poco del tema de las funciones de un CACSI. En este caso el CACSI de la Tercera Brigada Aérea del Tepual. Estas pueden ser comprendidas en administrativa y en represiva. La primera labor del CACSI la administrativa competió a todo lo relativo a la gestión política territorial, a la administración, al gobierno interior, como era, por ejemplo, la elaboración y la planificación de políticas públicas, es decir, tenía el mismo cargo que tenía el intendente. Esta idea la refuerza el ex general Eugenio Covarrubias porque él dice que
las funciones del comando no eran solamente las propias de un regimiento que cumple funciones básicas de mando, sino más bien ejercía la labor que realizaba el intendente, en este caso Yanquihue, Chiloé y Palena. En segundo lugar, desde una perspectiva represiva, sus funciones se dirigieron a las planificaciones de operaciones de seguridad interior y para ello utilizó a todos sus elementos operativos para capturar a todas las personas que habían tenido un cargo relevante en el gobierno de la Unidad Popular o habían sido partícipes de los movimientos sociales. Desde ese punto, sus funciones represivas, según el ministro Álvaro Mesa, es que concernió todo lo relativo con la seguridad interior, como el dictar bando, ordenar investigaciones de situaciones o personas determinadas, ordenar detenciones, allanamientos, detectar áreas de conflicto, coordinar patrullaje y diligencia operativa entre las diversas ramas de las Fuerzas Armadas. El siguiente. Algo que quería mencionar también es la relación del CACSI con las Fuerzas Armadas y también con la DINA. Para el caso de las Fuerzas Armadas, como ya lo había dicho, el CACSI tenía poder sobre todas las ramas de las Fuerzas Armadas y por ello utilizó a todos los funcionarios operativos y de inteligencia en diversas misiones que se dividían según la rama, se dividían en el objetivo de investigar y a los límites geográficos de su misión. Al ejército le correspondió investigar los movimientos de izquierda que se encontraban en la clandestinidad, poniendo acento principalmente en los focos de resistencia que se encontraban en las comunas, como lo fue el caso del MIR. A la FACH le incumbió la misma misión del ejército, sin embargo su espacio de acción eran las zonas rurales de la provincia. Para el caso de la Marina, le correspondió vigilar las áreas costeras del seno del estuario del Reloncaví, como también las diferentes islas que se encuentran en la provincia. Ahora, para el caso de su relación con la DINA, es necesario mencionar que la DINA no operó en la provincia, porque tal como le había dicho, operó el CIRE, pero la relación es la siguiente. Según como dice el ex general Covarrubias, dice que la relación con la DINA era que ésta dictaminaba órdenes de detención de quienes hasta el 10 de septiembre de 73 habían desempeñado cargos, roles importantes durante el gobierno de la Unidad Popular. Es decir, solamente dictaminaban órdenes de detención, pero relacionadas a temas de acción y de detenciones, la DINA no se intrometía en eso. Ahora, para finalizar, el siguiente PPT. Para finalizar, quiero mostrarles cómo operaba el CACSI, que fue mediante lo que les contaba los oficiales de enlace, y estos oficiales siempre eran los encargados de las secciones de inteligencia de cada regimiento, es decir, por ejemplo, la segunda sección del regimiento Sangra, Ancla 2, eran estos oficiales los que se llamaban oficiales de enlace, y lo que hacían era que eran el nexo entre cada comandante de su rama de la Fuerza Armada con el CACSI. Por lo tanto, su importancia es que sus funciones abarcaron el control total de la actividad de la zona, dando cumplimiento a las órdenes del Estado Mayor, y por esa razón estos oficiales trabajaban en 4 departamentos, que son operaciones, inteligencia, personal e infraestructura. Con esto termino. El departamento de operaciones era una unidad que estaba conformada por todas las Fuerzas Armadas, incluyendo Carabineros e Investigaciones, y su misión era coordinar los diferentes operativos en la provincia y actuar en concordancia a los mandatos que daba el CACSI, como también los daba la Fiscalía Militar. El segundo es el Departamento de Inteligencia, y creo que es el más importante a mi juicio, pero me quiero referir en este caso solamente a lo que tiene relación con la inteligencia y la contrainteligencia. Primero, su función que tenían era reconocer toda la actividad de la jurisdicción. Por ello, analizaban la situación política, económica, cultural, delincuencial de la zona y efectuaban informes para presentar al CACSI sobre lo que podía ocurrir. El segundo, investigaban a personas y detectaban áreas de conflicto. Y cuando estas investigaciones concluían, pasaban al Departamento de Operaciones para que éste actúe y procediera con las detenciones. La tercera era que realizaban las pautas de interrogatorio que eran efectuar en los diversos centros de detención y tortura de toda la jurisdicción. Y por último, como eran especialistas en temas de inteligencia, asesoraban al comandante del CACSI en temas de inteligencia y también de gobierno interior. El penúltimo, el departamento de personal. Este fundamentalmente servía para difundir los decretos y las instrucciones que emanaba el CACSI hacia las demás unidades operativas que estaban desplegadas en toda la provincia. Su finalidad era coordinar a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas respecto a las órdenes decretadas del Estado Mayor y que éstas se cumplieran, pero también su función no solamente se abocó al enemigo interno, sino que también investigara a su propio personal, principalmente para encontrar desertores o traidores del régimen.
Por último, ya finalizando, está el Departamento de Infraestructura, que tenía la misión de resguardar el perímetro urbano y la infraestructura vital de la comuna, como eran los hospitales, en caso de que estos pudieran ser destruidos por las acciones de la izquierda, bajo la lógica de los militares siempre. Ahora, para terminar, esta presentación tenía como pretensión demostrar que la represión política tuvo lógicas propiamente territorializadas para llevar a cabo las acciones de terrorismo de Estado, y a la vez denota que la represión no solamente se gestó desde Santiago, puesto que, como el país fue dividido en áreas jurisdiccionales, los territorios que fueron controlados tuvieron lógicas propiamente locales. Y yo creo que estudiar a los CACSI es un muy buen punto de partida para comprender que la represión no fue homogénea, es decir, no fue desde Santiago hacia las regiones, puesto que a través de este organismo es posible también comprender que si bien la represión fue en todo Chile, esta tuvo particularidades locales en cada provincia del país. Con eso termino. Muchas gracias. Gracias, Sebastián, por tu presentación. Muy acotado también, a pesar de este muy leve paso del tiempo. Recordarle a quienes han ingresado a la sala y quienes se están uniendo a la transmisión que estamos en este seminario conversatorio con estudiantes, bueno, ex estudiantes, ahora profesoras, profesores de historia, que están presentando sus trabajos de investigación en el marco de sus titulaciones. Ya presentó Sebastián Carreño, ¿cierto?, en torno al terrorismo de Estado y violación a los derechos humanos en la provincia de Yanquihue. Luego de las presentaciones que van a desarrollar tanto ahora Pamela como luego Juan, vamos a dar un espacio para el diálogo, para intervenciones y otros comentarios respecto a lo que están presentando las y los colegas. Así que ahora vamos a darle el paso a Pamela Delgado, cuya presentación se titula Campamento Chorrillos de Valdivia, Chile, Organización, Cotidianidad y Memorias de Vida de sus pobladores y pobladoras, 1973-1991. Tienes también 15 minutos, Pamela. Te voy a escribir por el chat cuando estés como por finalizar tu tiempo y puedes compartir pantalla desde ya. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos y todas las presentes. Como mencionó Marcela, voy a exponer mi trabajo de investigación titulado Campamentos Chorrillos de Valdivia, Chile, Organización, Cotidianidad y Memorias de Vida de sus pobladores y pobladoras, 1973 a 1991. Bueno, en primer lugar, a modo de contextualización, como se muestra en el mapa, el campamento Chorrillo fue un campamento que se ubicó acá en la ciudad de Valdivia, en lo que actualmente es el Parque Kramer. Como se puede ver, es la zona que se encuentra anaranjada. Las preguntas que direccionaron mi investigación fueron: ¿cuáles fueron las dinámicas organizativas de los pobladores y pobladoras del campamento Chorrillo para dar solución a las problemáticas de la vida cotidiana entre 1973 a 1991? La segunda, ¿cuáles fueron las principales vivencias e hitos que marcaron la dinámica organizativa del campamento Chorrillos entre 1973 a 1991 a partir de la memoria de sus pobladores y pobladoras? Y por último, ¿qué relatos y discursos fueron recogidos y visibilizados sobre el campamento Chorrillo y la prensa local? Bueno, la estructura de esta investigación se conformó en 4 capítulos. El primero y el segundo, como no lo podemos ver por el tiempo, pero toqué los conceptos de marginalidad y sus dimensiones, marginalidad urbana, sociedad civil, memoria y cotidianidad. Y ya en el capítulo 2, dedicado a la década del 80 en Chile, la instauración del modelo económico neoliberal, el movimiento de pobladores y la privatización de la vivienda social. Los últimos 2 capítulos ya se ve de lleno lo que es el objeto de mi investigación, el campamento. El capítulo 3, la historia del campamento propiamente tal. Y el capítulo 4, las sociedades civiles de la prensa local, la vida cotidiana al interior del campamento, el estigma social, la labor del padre Jean-Pierre, la organización social, el caso del grupo Bengala y la formación preescolar de niños y niñas del campamento. Cabe mencionar que estos 2 últimos capítulos fueron conformados a través de la revisión de fuentes primarias y secundarias y de entrevistas realizadas a sus expobladores y pobladoras y a un estudiante de educación parvularia de la Universidad Austral en práctica en esa fecha. En síntesis,
Los hallazgos de mi trabajo fueron resumidos en estos conceptos, en historia, sociedades civiles de la prensa, la vida cotidiana, la estigma social, la labor del padre Jean-Pierre, la organización social, el caso Grupo Bengala y la formación preescolar. La historia del campamento. Bueno, este campamento se origina con una toma de terreno el día 11 de febrero de 1973, conocida como la historia de las 3D o la toma Vietnam heroico. Fueron alrededor de 60 o 80 familias que se tomaron este territorio, en el cual inmediatamente se organizaron internamente, empezaron a numerar sus pasajes, a establecer turnos de guardia, los accesos, ollas comunes, etc. Y luego, recién de 4 meses, se instalaron en la Pampa Kramer, donde tuvieron su asentamiento definitivo. Ya una vez producido el golpe de Estado, bueno, los militares intervinieron en el campamento, se produjo el desaparecimiento de documentos, el allanamiento de viviendas, y el campamento vio modificado su nombre a Campamento Chorrillos y Miraflores, siendo solamente conocido finalmente como Chorrillos. Y también vio aumentado su población, ya que ahí se dirigieron numerosas familias desde distintas partes de la ciudad, como también de la región. Ahí podemos ver una imagen de un pasaje del campamento. Finalmente, después de 18 años, el campamento fue erradicado entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 1991 a la población Pablo Neruda, que se ubica actualmente acá en Valdivia. En el apartado Sociedad Civil al interior del campamento desde la prensa local, fue posible distinguir organizaciones. Estas organizaciones las clasificamos en 3 tipos. Primero, las funcionales al municipio, donde se encontró el comité de adelanto, los talleres laborales del PEM, los centros de madre y el Club Deportivo Chorrillos. Bajo el alero de la Iglesia Católica, el Centro Juvenil Esperanza para un Niño, los comedores y las ollas comunes. Y las organizaciones autónomas, de acuerdo a la prensa, el Grupo Bengala, que después voy a mencionar más en detalle porque fue un caso importante de estudio. Bueno, aquí podemos ver imágenes de pobladores abasteciéndose de agua y de una media agua. Y de una noticia que dice que la juventud está empeñada en tener una sede y una biblioteca. La vida interior en el campamento. La pobladora entrevistada, Bernarda Cárdenas, ella mencionó que la vida era muy mala, los chicos se drogaban con neopren, benzina, que había mucho hacinamiento, mucha pobreza, y en donde en una misma media agua podían habitar hasta tres familias de un máximo de 20 personas. Otro poblador entrevistado, Jorge Acosta, menciona que siempre se tildó mal el vivir en campamento, que para él fue muy doloroso vivir allí, ya que era muy indignante, y que todos los años que él vivió, la gente, los valdivianos decían, no, yo no voy a pasar por el campamento por la misma estigmatización de él. Cecilia Álvarez dijo que ella no puede decir que sintió discriminación, pero sí que se sintió estigmatizada, ya que cuando ella daba su domicilio en trabajos, ella cambiaba de dirección. La organización al interior del campamento, Hugo Acosta menciona, también un poblador, menciona que ellos se organizaron por abecedario, eran 20 mediaguas por pasaje, cada mediagua tenía como 18 metros y tenía un comedor y una cocina. Y bueno, y cada uno, después de ya ubicados en las mediaguas y dada la organización, establecieron baños al final de los pasajes, y que no todos los pasajes tenían baños, sino que los pasajes más anchos tenían baños al final, y que ellos mismos se dedicaban a lavar. La labor del padre Jean-Pierre, que fue un sacerdote francés que llegó al campamento en el año 1987, él vivió ahí, fue muy recordado por los pobladores, y Bernarda Cárdenas menciona que él fue el que comenzó la labor de ayuda social y de evangelización con los mismos pobladores y pobladoras, y que hasta el día de hoy es muy recordado por todos ellos. El caso del Grupo Juvenil Bengala, organización instrumental o movilización de base, es, a mi modo de ver, lo más interesante de mi investigación, ya que en la prensa, en el Diario Austral, específicamente, se exponían una serie de noticias en torno a este grupo, en donde se mencionaba que, por ejemplo, dice candidata reina, queremos borrar más la imagen de Chorrillos.
¿Por qué? Porque en ese tiempo en Valdivia existía un concurso que se llamaba Reina de los Barrios, donde cada junta de vecinos tenía una candidata y ellas postulaban. Pero ¿qué pasó? Que yo al mostrar estas noticias a mis entrevistados, ellos afirmaron tajantemente que nunca escucharon de una candidata reina de los barrios, de Chorrillos, ni menos de ese grupo Bengala. Por ejemplo, aquí Bernarda Cárdenas dice que ella nunca vio una candidatura porque no les permitían hacer eso, estaban súper vigilados y que lo único que podían hacer era solamente tener un comité de vivienda y ningún tipo de otra organización. Cecilia Álvarez, por su parte, dice que nunca existió, ella conocía a todos los chicos de los otros pasajes y que nunca existió esa agrupación. Por su parte, Ángela Núñez dice que tampoco escuchó eso. Y retomando lo dicho por Bernarda Cárdenas, ella dijo que todo para ella fue montaje porque no les daba ninguna oportunidad y que nunca vio pasar a una reina ni ningún tipo de concurso al respecto. Y ella dijo que era también muy raro que les hayan permitido hacer eso porque no podían organizarse, ellos estaban custodiados por los militares y que lo único que se hacía ya cercano al 11 de septiembre eran los operativos cívico-militares en donde se llevaban asistentes sociales, dentistas, registro civil, médicos, donde hacían operativos para limpiar las cunetas, pero que siempre estaban limpias. Y por último, la formación preescolar de los niños y niñas del campamento, la estudiante en práctica en ese tiempo de educación parvularia, ella mencionó que la realidad era bastante dura, que todas las niñas que iban a hacer la práctica tenían que poner mucho de su parte, ya que la batalla de los piojos era una batalla sin fin por el hacinamiento en el que vivían las familias, y que también la señora del alcalde, que en ese tiempo era la encargada la directora de los jardines infantiles en la ciudad, les decía que por favor instaran a las madres a que los niños siguieran su formación educativa, porque al tener el diploma de la licenciatura de kinder, las mamás y los papás le daban mucho valor a eso, entonces lo que se les pedía era que los niños tenían que seguir estudiando. Y por otra parte, ella menciona que nunca vio a papás que fueran a reclamar, como sucede ahora en este tiempo, y que ella podía trabajar muy bien con los niños, ya que eran amorosos y ordenados. Bueno, por último, en cuanto a las conclusiones que pude obtener de mi trabajo de investigación, se puede mencionar lo siguiente. Las transformaciones de las dinámicas organizativas. Se transformaron las dinámicas organizativas de los pobladores y pobladoras del campamento Chorrillos durante la dictadura. El campamento adquiere gran valor por su simbolismo, ya que la marginalidad, pobreza, precariedad e insalubridad fueron los elementos configuradores de la identidad, cotidianidad y autogestión organizativa de los pobladores y pobladoras. En cuanto a las organizaciones de autogestión, se destaca el Comité de Adelanto, el Club Deportivo Chorrillos y el Centro Juvenil Esperanza para un Niño. Y el caso del Grupo Bengala, que fue muy importante en su estudio, ya que es posible evidenciar una contraposición de memorias e imposición de una memoria institucional, ya que se ve la memoria institucional de lo que se quiere mostrar en la prensa escrita versus la memoria de los pobladores y pobladoras entrevistados. Y por último, las vivencias y relatos de vida de los pobladores y pobladoras estuvieron marcados por la cotidianidad, destacando el nivel de articulación organizacional y solidaridad entre ellos, ya que todas las mejoras que podían obtener y la lucha de la vivienda por la vivienda propia fue gracias a la autogestión de ellos. Eso sí. Muchas gracias, Pamela. Puedes dejar de compartir. Está con los tiempos súper bien. Como ya veníamos señalando, ¿cierto? Vamos a terminar con las presentaciones y luego vamos a dar un espacio para las preguntas. Recordar que estamos en el seminario de nuestra Semana de la Memoria y los Derechos Humanos 2021, ¿cierto? Nuestro seminario Una aproximación histórica a los derechos humanos en el Chile reciente. Ya presentó Sebastián Carreño, acaba de presentar Pamela Delgado. Ahora es el turno de Juan Navarrete, quien nos va a presentar
su trabajo de tesis Resistencia, Clandestinidad y Subversión, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y la Violencia Política Armada en el periodo de transición democrática 1987-1996. Gracias, Juanito, por comenzar a compartir. Puedes también comenzar tu presentación. Tienes 15 minutos y te voy a avisar en el chat en caso de que estés justo con los tiempos. ¿Se escucha bien todo? ¿Sí? ¿No hay problema? Súper bien. Ya. Primero, buenas tardes a todos y todas. Quiero agradecer primero que nada al Instituto de Historia, a la Escuela de Historia de Ciencias Sociales por la invitación a presentar esta investigación que se hizo en el marco de mi tesis de pregrado, la cual se tituló bajo el nombre de Resistencia, Clandestinidad y Subversión, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y la Violencia Política Armada en el periodo de transición democrática, 1987-1996. Cabe recordar también de que mi profesor patrocinante fue el doctor Robinson Silva Hidalgo, y que esta presentación obviamente no es la misma que la defensa, y está hecha en base a la temática del seminario en cuestión. Antes de empezar a hablar de los temas y de los ejes temáticos propiamente tal de esta investigación que se realizó durante casi un año, he querido dejar esta cita del historiador y combatiente internacionalista rodriguista Luis Rojas Núñez, el cual hace referencia al proyecto político popular desarrollado en los años 80 y las reales posibilidades de triunfo que este tuvo para la caída del régimen de Augusto Pinochet Ugarte. Pero además él añade en esta cita, y algo que nos parece súper importante y de por qué decidimos estudiar a esta organización, es debido a que cuando se habla de este proyecto político popular, es a veces, y cuando se hace es mediante la historia oficial, ¿no? La cual o la trata de invisibilizar abiertamente o, digámoslo entre comillas, la demoniza al momento de relatarla. En este sentido, hemos querido estudiar a una de las organizaciones que fue promotora de este proyecto político popular durante la década de los 80 y también desde la década del 90. Pero antes hay que hacer una breve contextualización, porque no todos tendrían que saber qué es el Frente Patriótico, ¿no? Y tenemos que decir que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez nace al alero del Partido Comunista de Chile en el marco de su política de rebelión popular de masas, la cual planteaba todas las formas de lucha, incluida la de violencia aguda, para derrocar al régimen de Augusto Pinochet. Lo que se ha creído erróneamente siempre, de que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez es el aparato, o fue el aparato militar del Partido Comunista, debemos decir que no. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez fue una estructura dentro del aparato militar del Partido Comunista. En la estructura a la cual responde el Frente Patriótico es la llamada Fuerza Militar Propia, la cual es una estructura de carácter compartimentada, al igual que otras dos. El llamado trabajo militar de masas, que por definición era mucho más extensa y mucho más importante que la Fuerza Militar Propia, y el llamado trabajo hacia el ejército, el THE, que era una estructura de infiltración, de inteligencia hacia las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Cabe mencionar también que el Frente Patriótico nace en el año 1983, dando inicio con un hito importante, que es un gran apagón que afectó a casi todo Chile a mitad de año. Pero bueno, ya entrando de lleno a nuestro estudio y al desarrollo de nuestra investigación, nosotros nos propusimos, junto al profesor Robinson Silva, estudiar al Frente Patriótico Manuel Rodríguez en el periodo de transición a la democracia, caracterizado por el inicio de su proceso como organización autónoma y también por el inicio y formulación de un proyecto político propio, la llamada Guerra Patriótica Nacional. Pero además de esto, quisimos tratar las políticas de pacificación que llevó a cabo la concertación de partidos por la democracia en contra de grupos como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, a través del Consejo de Coordinador de Seguridad Pública, llamada la Oficina, y también a través de una política de desmovilización en contra de los sectores populares y también sectores de la sociedad civil que seguían activos en la postdictadura. También cabe mencionar
que en cuanto al enfoque y la metodología que usamos, tenemos que decir algunas cositas en específico. En cuanto al enfoque historiográfico que nosotros usamos para el desarrollo de esta investigación, es la historia política, debido a que estudia hechos, procesos y acontecimientos de esas mismas características. Pero también usamos un enfoque de carácter complementario, que es la historia reciente, la cual nos sirvió a nosotros particularmente debido a que trabaja con trayectorias militantes vivas, pero también exige al investigador un posicionamiento frente a lo que está estudiando, un posicionamiento con un componente ético-moral muy importante. En cuanto a la metodología de nuestro estudio, podemos decir que fue una investigación de carácter histórica que estudió sujetos inmersos en cambio de procesos políticos. Entonces, el fin de la dictadura y el inicio del proceso de transición. En cuanto a nuestras fuentes de análisis que nos permitieron llevar a cabo esta investigación histórica, tenemos fuentes de carácter secundarias como libros, artículos y tesis, y fuentes primarias, prensa, documentación orgánica rodriguista y entrevistas a excombatientes del Frente Patriótico y también un combatiente y dirigente también del Partido Socialista Salvador Allende, una organización hermana del Frente Patriótico. En lo que respecta ya al desarrollo temático propiamente tal de nuestro proceso investigativo, en este PPT, para ser más sintético, hemos dividido en 3 partes. La primera parte, que la titulamos como Nos hemos formado para vencer, no estamos dispuestos a ser vencidos, el difícil camino hacia la autonomía, lo fechamos en un marco temporal desde 1987 hasta 1988, cuando se produce la ruptura del Partido Comunista, porque hay que decirlo de esa forma, desde el Frente Patriótico. Históricamente se ha dicho que es el Partido Comunista quien quiebra con el Frente Patriótico, pero esto no es así. Es el Frente Patriótico quien quiebra con el Partido Comunista debido, sobre todo, a que el Partido Comunista planteaba reintegrarse a la sociedad civil y también incluso a la opción de disputar espacios de poder institucional. También, dentro de este mismo punto, en donde analizamos esa ruptura con el PC y la construcción de una autonomía, que es una época marcada también por las redefiniciones políticas y la aparición del ideario político del Frente, el llamado rodriguismo, tenemos 2 hechos fundamentales, y que se lo titulamos ahí abajito en el segundo punto como los golpes represivos y la vuelta a la acción. Dentro de los golpes represivos, sin duda, quizá el más duro en la época de la separación con respecto al Partido Comunista, está la llamada Operación Albania o Matanza de Corpus Christi, la cual fue el asesinato por parte de la CNI de 12 militantes del Frente, justo en el proceso de separación. Y también tenemos la llamada Vuelta a la Acción, ¿no?, que es el secuestro del coronel de ejército Carlos Carreño Barrera, que se desarrolló en 1987, pero no bajo la lógica clásica de los secuestros, de obtener un beneficio de carácter económico, sino que a través de una propaganda armada, con el fin de visibilizar al Frente que seguía vivo tras la ruptura con el PC y tras este brutal golpe represivo orquestado por la CNI y también cubierto por los medios de comunicación mediante montajes. Nuestra parte 2 hace más alusión a ese proyecto político de la organización que desarrolló en el año 1988, la llamada Guerra Patriótica Nacional, y que paralelamente se da con un proceso de militarización orgánica que sufre el Frente Patriótico tras la división con el PC. El marco temporal que definimos aquí es entre 1988 y 1991, y podemos decir que la Guerra Patriótica Nacional se alza en el periodo de transición democrática inmediata, 1988. Tenemos que entender que ese año se realiza un plebiscito, el cual la gran mayoría de la población dio su soporte. La Guerra Patriótica Nacional tenemos que entender que es el proyecto político del Frente Patriótico tras la autonomía, y se levantó como un proyecto político, pero con perspectiva de poder. Eso tenemos que tenerlo muy claro, con un proyecto político con perspectiva de poder, porque hasta antes de 1986, tras el quiebre con el PC, el Frente Patriótico abrazó la política de rebelión popular de masas, la cual solo contemplaba la caída del régimen militar, mientras que la Guerra Patriótica Nacional y su perspectiva, insisto, de poder, hacía ya tomarse el poder mediante las armas. Ya no solo buscaba la caída de la dictadura. La Guerra Patriótica Nacional, muchos dicen que en el mismo momento que se inició fracasó,
debido a que su principal teórico, Raúl Pelegrín Friedman, es asesinado en las primeras acciones en torno a la Guerra Patriótica Nacional, a finales del año 1988. Dentro de este mismo periodo, y muy vinculado con esa militarización orgánica, tenemos que hablar de la situación orgánico-estructural tras la muerte de Rodrigo, que era una de las chapas o nombres políticos de Raúl Pelegrín Friedman, en la cual vemos que empiezan a surgir ciertas divergencias en esta organización y cierta militarización, el cual se demuestra con diferentes instancias organizativas que hasta ese momento no existían, como por ejemplo una comandancia, un estado mayor y un plan de guerra, ¿no? Que reflejo o se puede relacionar con respecto a una estructura militar regular, por ejemplo. Y lo que habla, como dice el título, un proceso de militarización orgánica. También, en este punto, en esta parte 2, se tocó en la investigación la llamada campaña de dignidad nacional, que no es muy conocida, sino que se conocen acciones hechas dentro del marco de la campaña de dignidad nacional, y que tenemos que hablar que fue una campaña, o más bien una política de carácter coyuntural para enfrentar la impunidad en torno a las violaciones a los derechos humanos. Aquí se producen varias ejecuciones por parte del Frente Patriótico, o ajusticiamientos, como quieran llamarle, a altos jerarcas o represores en tiempos de dictadura. Quizás los más conocidos son Roberto Fuentes Morrison, aunque eso se da o es un antecedente de esta campaña, Luis Fontaine Manríquez, que fue el jefe de la DICOMCAR y el encargado de ese grupo de inteligencia de Carabineros, el cual estuvo involucrado en el caso de los degollados y también en la muerte de un militante del Partido Socialista, Carlos Godoy Echegoyen, y también el atentado dentro de esa campaña contra el general Gustavo Eli Guzmán, ¿no? Que fue un atentado de carácter fallido. Ya para ir cerrando el tema del desarrollo de la investigación, tuvimos una tercera parte que logramos sintetizar para esta presentación, y la titulamos como Voluntarismo, Pacificación y Autocrítica. Es el Frente Patriótico Manuel Rodríguez ya en el régimen democrático, específicamente a inicios de la década de los 90. Este marco temporal estuvo diseñado entre el año 91 y el año 96, y analizamos la situación política que se daba dentro de la organización, sobre todo en torno a un proceso que se llamó la primera consulta, que es como el primer gran proceso de autocrítica que se da en la organización, y el cual fracasa debido a algo en el tema de lo militar, que es cuando sucedieron dos grandes operaciones que hicieron fracasar todo el proceso de discusión que se estaba llevando a cabo, que es el ajusticiamiento o asesinato de Jaime Guzmán Errázuriz y el secuestro de Cristian Edward del Río en el año 91. A continuación de eso, tratamos la pacificación concertacionista, y esto es un punto que fue muy relevante y es muy relevante en la actualidad, porque hasta el día de hoy todavía no se sabe el real alcance de esta pacificación concertacionista. Tras el asesinato de Jaime Guzmán, en abril del 91, la pacificación concertacionista se da mediante la creación del Consejo Coordinador de Seguridad Pública, la llamada oficina, ¿no? En donde el Partido Socialista jugó un rol bastante nefasto al entregar a muchos de sus cuadros políticos militares en torno a ese tipo de acciones. Lo podemos profundizar más adelantito si algo queda flotando. Luego vimos los procesos de autocrítica del rodriguismo en torno al llamado proceso de discusión interna que se da en el año 1992 y que trae como consecuencia declarar la Guerra Patriótica Nacional como una estrategia fracasada e inacabada. Y finalizamos esta parte 3 con la llamada Operación Vuelo de Justicia, que vendría siendo la última experiencia militar del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Chile, donde se escapan 4 de sus combatientes: Mauricio Hernández Norambuena, Ricardo Palma Salamanca, Pablo Muñoz Hoffman y Patricio Ortiz Montenegro de la cárcel de alta seguridad. Ya para ir finalizando los resultados y conclusiones, podemos decir que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez fue una organización político-militar con un proyecto político totalmente revolucionario. Fue sin duda un actor protagónico de la política nacional en transición y uno de los promotores de la violencia política armada en la transición, junto al complejo partidario Lautaro, precisamente. También identificamos que el rodriguismo surge como una corriente político e ideológica revolucionaria y que, en palabras de Raúl Pelegrín en su documento El rediseño político interno, es el marxismo-leninismo aplicados a las condiciones y realidad chilena. Podemos decir que nuestro estudio fue logrado en profundidad y cumplimos con nuestro objetivo, que era analizar procesos, hechos y acontecimientos del Frente Patriótico en la transición.
En torno a los principales puntos temáticos indagados y analizados, podemos decir que se produce un proceso de radicalización paulatino desde el 88 con el inicio de la Guerra Patriótica Nacional. También vemos que las razones de la radicalización sean producto de una impunidad en torno a la violación a los derechos humanos, la concertación como un ente tutelar, tanto del modelo económico como de la institucionalidad, y un operativismo excesivo que dio más predominancia a lo militar por sobre lo político. Identificamos ciertas instancias organizativas nacidas con la GPN y que demuestran una militarización. Vimos una dicotomía militante, lo cual quiebra digámoslo así, que el Frente Patriótico era una organización 100% jerarquizada y monolítica. Vimos también la pacificación, como lo mencionamos en la parte anterior, con la creación del Consejo de Seguridad Pública y el Partido Socialista a disposición de la contrainsurgencia, facilitando a muchos de sus cuadros políticos militares formados en Cuba y en la Alemania democrática. Y para finalizar, el problema del aparatismo y la cooptación, ¿no? Dos puntos importantes que contribuyeron tanto al aislamiento de los rodriguistas con las bases populares, como sus afectaciones en las aspiraciones políticas de la toma del poder. Acá hay algunos registros fotográficos, donde yo salgo ahí con 2 de mis entrevistados. En las fotos donde salen los murales del Frente Patriótico Manuel Rodríguez son en la población La Victoria, que este viaje lo hice yo a Santiago a inicio del año 2020, y ahí salgo en la entrevista junto a ellos dos. Los otros entrevistados no quisieron registrar archivos fotográficos por cosas de seguridad y de respeto ante acciones que ellos hicieron y que todavía algunos procesos incluso se encuentran abiertos. Muchas gracias por su atención y finalizo esta presentación recordando a 2 compañeros, a 2 hermanos de ruta, Alex Muñoz Hoffman y Fabián López Luque, 2 rodriguistas que fueron asesinados y que en el año 1992 por carabineros, luego de una acción de propaganda, o sea, después de una acción de recuperación de dinero en el campus San Joaquín de la Universidad Católica, y que fueron asesinados en directo por la televisión y por carabineros. Muchas gracias. Gracias, Juan, por tu presentación. ¿Puedes dejar de compartir nomás? Ah, cierto que delante decías que te costaba. Sí. Eso sí que te voy a ayudar. Sí. Ahí sí, ahí estamos. Sí. Perfecto, muchas gracias a los 3, a Sebastián, a Pamela, a Juan ahora. Este momento posterior va a ser para, en caso de que haya algún comentario, consulta, pregunta sobre sus investigaciones, puedan hacerlas quienes nos siguen tanto por las redes de la facultad, en esta transmisión en vivo. Ahí veo a Ricardo, Marcelo también, que están acá en la Damaso también. Pueden empezar con las preguntas. Voy a darle la palabra a Marcelo, que acaba de levantar la mano. Yo también tengo algunos comentarios, preguntas que me gustaría hacerles. Adelante, Marcelo. Gracias, Marcela. Tocaya se tiene. Oye, está fantástico agradecer estos espacios. Bueno, otros compromisos no me han permitido participar de todos los encuentros de esta semana, pero creo que siempre es fundamental y de recuperar, digamos, estos espacios donde la memoria, donde recordamos y donde traemos temas que son todavía conflictivos en algún sentido, ¿no? Que se han contado desde historias oficiales y que es bueno subvertir esa historiografía más tradicional o clásica, ¿no? Y creo que las tres experiencias que nos han contado hoy van en ese camino. Yo tengo una pregunta para cada uno y para Pamela también, así que voy a ser bien específico en las preguntas mejor, ¿no? Sebastián, me gustaría que pudieras profundizar en esta recolección que hiciste de información respecto de una aseveración que haces en términos de esto como de cómo la represión en dictadura también tuvo su componente regionalizado, ¿no? Porque la verdad es que la historiografía también cuenta mucho desde Santiago, ¿no? Lo que pasó, ¿no?
Estoy leyendo ahora precisamente un libro de Mario Garcés sobre las revueltas en las poblaciones y también es de Santiago, ¿no? Es como es como que la revuelta también ocurre y la represión ocurre solo o en las grandes capitales incluso. A Pamela, escucha, estos trabajos de historias locales me encantan por su rol también pedagógico. Entonces me gustaría también, Pamela, que me contara un poco qué pasó con estas señoras, con estas mujeres mientras recuperaban su historia. ¿Qué notaste tú, digamos, en términos de su autoimagen, de su autopercepción, también de reconocerse siendo parte de una historia también, ¿no? En términos pedagógicos. Y para Juan, yo también siempre he tenido, y también de los textos que he revisado de historia reciente, siempre he tenido la impresión de que hubo una pugna en el frente respecto de, comillas, lo popular de su propuesta, ¿no? Efectivamente esta recepción que tuvo, ¿no es cierto?, sobre todo con la autonomización, digo yo, cuando se separa del partido, porque yo creo que el partido precisamente no hace mucho tampoco por esta autonomización, porque ve también que la salida del plebiscito es una salida, ¿no es cierto?, que le acomoda, ¿no? Entonces, ¿cómo notaste, y si fue también a lo mejor un objeto a indagar de tu parte, esta mirada más de si tuvo arraigo popular, efectivamente, la propuesta del Frente, sobre todo en estos primeros años, que tú hablas de estos dos primeros periodos, porque después, claro, pareciera ser, ¿no es cierto?, que el desprestigio producto también de cómo se maneja la información y la vuelta a la democracia hace que haya ahí algo distinto. Gracias. Gracias, Marcelo, por las preguntas. Respondamos justamente, quizá, a no ser que haya alguna otra pregunta que podamos aprovechar de también sumar como una primera vuelta, una primera ronda, o comentarios también, o si no, damos paso a la respuesta. Creo que no hay más manitos levantadas. Ricardo. Dale, Ricardo. Gracias, Marce. Colegas, muy grato verlos también. No quiero hacer preguntas en realidad, Marce, y me gustaría que los chicos y colegas respondan primero, y yo quiero hacer unos comentarios solamente, ¿ya? Más que preguntar comentarios, obviamente felicitando y relevando la actividad y felicitando a quienes hemos escuchado, nuestros colegas. Entonces, quisiera que las respuestas primero y después unos comentarios que seguramente van a tener que ver mucho con las respuestas, por eso, ¿ya? Así que gracias. Está súper. Muchas gracias, Ricardo. Entonces partamos con Sebastián, luego Pamela y finalmente Juan. Bueno, respecto al componente regional de la represión, creo que hay que entender primero de que, tal como lo planteaba, de que la historiografía siempre ha mencionado, siempre recuerdo cuando se habla de historiografía nacional, siempre he sentido de que es una aseveración que prácticamente se sitúa en la historia de Santiago. Todo siempre es visto de la historia de Santiago, y creo que esa es como la idea de que es la historiografía nacional, y que finalmente lo que hace es que homogeniza de cierta manera todas las experiencias locales, las experiencias provinciales, que son muy distintas a lo que pasó en la capital. Y en ese sentido, creo que tampoco, por lo menos acá en la provincia de Yanquihue, hay un avance fuerte en romper ciertas estructuras y ciertas formas como se ha formado el imaginario historiográfico, porque siempre recuerdo un concepto que es el de estatismo, que es de Buja, y Buja dice de que el estatismo es que el Estado elige por ti ciertas coyunturas que son dignas de ser narradas y de ser contadas. En el caso de la provincia de Yanquihue, creo que hay una hegemonía del estudio de la colonización alemana. Acá pasa mucho eso. Creo que todas las investigaciones que se han hecho prácticamente
yo creo que casi todo lo que se ha investigado trata sobre un periodo que parte desde la llegada de los colonos alemanes hasta el terremoto del 60. Inclusive yo creo que una forma como de percibir eso también se ajusta como mucho en el tema del patrimonio, porque uno pregunta en el patrimonio de la provincia de Yanquihue, el patrimonio sobre la colonización alemana, pero los sitios de memoria no. Los 21 sitios de memoria que hay en Puerto Montt no lo son. Y creo que esa forma de ver la historia está ligada a una perspectiva que acá se llama P. Rosaliana. También nosotros mismos, como Santiago nos eclipsa, también nos eclipsamos nosotros mismos, sobre todo los que trabajamos historias locales. Y siento que la investigación que hice trata de romper ese paradigma, o avanza en conjunto con otros trabajos que se han realizado, que no tratan específicamente la colonización alemana, sino que tratan otros elementos, ya sea los movimientos pobladores, la represión, la participación de los chilotes en los procesos provinciales. Y creo que es importante comenzar a avanzar hacia allá, dejar que Santiago nos eclipse, mostrando los componentes regionales y las historias particulares que definen con la capital, y también tomando otros elementos de la historia que son dignos también de ocupar. Eso. Gracias, Sebastián. Pamela, tu turno. Sí. Bueno, yo me sumo a lo que dice Sebastián 100%, porque por lo menos lo que yo traté fue lo mismo, de rescatar la historia local de acá de Valdivia, y más con el trabajo de memorias con los pobladores y pobladoras. En ese sentido, respondiendo a la pregunta de don Marcelo, cuando yo entrevisté a la señora Bernarda, Ángela y a don Hugo y Erwin, fue bien especial esos momentos, porque al ellos irme contando sus experiencias, las preguntas que yo tenía más o menos hechas, uno se da cuenta de que las personas van rememorando sus experiencias. Entonces, en ese sentido, ellos van recordando todo lo que vivieron, lo que pasó, y como yo iba ya con información, o sea, con noticias buscadas en el Diario Austral, yo al mostrársela me daba cuenta de lo que ellos me decían de su experiencia versus lo que se plasmaba en la prensa en ese tiempo. Entonces, ese ejercicio igual fue importante y significativo para mí, porque te permite dar cuenta de que una cosa es lo que dice la memoria oficial o institucional versus la memoria de cada persona y la experiencia. Yo encuentro que eso es súper importante de rescatar y de plasmar en trabajos como esto de tesis o de finales de investigación. Gracias, Pamela. Juan. Sí, interesante pregunta la que hace en torno a la autonomía, ¿no? Y esa relación o la conexión con el mundo popular con respecto al Frente Patriótico. La autonomía fue un proceso demoledor en todo sentido. Una, por los golpes represivos que hubo, también por las redefiniciones, pero porque la autonomía hizo que el Frente Patriótico se desligara un poco de las masas. Las bases populares eran del Partido Comunista de Chile. El Frente Patriótico era parte del Partido Comunista de Chile. Esa pérdida de base social fue fundamental. El Frente Patriótico después, al pasar los años, trató de esta situación un poco de revertirla creando frentes de masa. Y creó 3 frentes de masas que llegaron a tener cierta influencia en los sectores populares, pero que rápidamente se disolvieron debido a que lo militar en el Frente Patriótico siempre tuvo mucha más relevancia que lo político. Un poco en esa línea del operativismo excesivo, ¿no? Nosotros existimos y operamos. Nosotros existimos y hacemos acciones armadas, no trabajo político propiamente. Cuando me refiero a los frentes de masa, hubo 3, que es la llamada Juventud Patriótica, enfocada al mundo estudiantil, de secundarios y universitarios. Después está el movimiento Pueblo Intransigente, el MPI, y el otro movimiento por la democracia y la justicia y dignidad, que era enfocada a los presos políticos. Estos frentes de masa fracasaron, como insisto,
debido a que lo militar siempre se superpuso a lo político, y eso es fatal para cualquier organización de estas características, ¿no? Y que busca también la toma del poder. En cuanto a la Guerra Patriótica Nacional, yo puedo decir que tuvo ciertos correlatos, pero correlatos ligados nuevamente a materias militares, milicianas, de organización armada. No así en lo más importante, que era generar un arraigo con los sectores populares y con los remanentes de la sociedad civil organizada en la postdictadura. También no hay que ser autocrítico, que el Frente Claro no tiene toda la culpa, pero sí es la que es el culpable máximo también de su alejamiento con respecto a las masas. Tenemos que decir que la GPN no tuvo ese abrazo por parte de los sectores populares, pero porque también la desmovilización por parte de los partidos tradicionales hacía su trabajo, ¿no? Y el plebiscito fue también otro evento el cual hizo replegarse a las masas y hacer que esta estrategia fracasara, como dije, desde un inicio. Gracias, Juan. Gracias a los tres por sus respuestas. Ahora quizá, Ricardo, tus comentarios. Igual tengo unos comentarios, igual felicitaciones ya desde el chat acá, los colegas felicitando las presentaciones. Ricardo, te doy la palabra. Gracias, Marce. Bueno, primero me excuso porque me integré un poquito tarde a las presentaciones. Justamente llegué al momento en que estaba Sebastián exponiendo y estaba en clase con el bachillerato, así que ustedes saben, los deberes ahí obligan y por tanto no tuve más remedio que sumarme ahora. Pero quisiera sumarme a las felicitaciones que todos hemos planteado. Este es un espacio que ya es tradicional en nuestra escuela de la carrera, por tanto hay que mantenerlo, ¿no es cierto?, fortalecerlo, y lo que se ha hecho hoy día justamente va apuntando a eso, ¿no?, a fortalecer este espacio que es muy necesario. Nos permite aprender, nos permite intercambiar ideas, nos permite fortalecer la propia formación que cada uno de nosotros tiene, tanto los más jóvenes como los no tanto, y en eso obviamente me incluyo. Felicitar a Sebastián, ¿cierto?, felicitar a Pame, felicitar a Juan, a quien en mucho tiempo no lo veía, así que aprovecho de saludarlo afectuosamente. Temas que hemos conversado en algún otro momento también, antes de su tesis. Y bueno, los comentarios son los siguientes. Primero, respecto a de la temática que planteaba, ¿no es cierto?, Sebastián, es bien interesante lo que él planteaba, ¿no? Y es curioso, fíjate, como a modo de comentario solamente, Sebastián, no para que me hagas tú el propio, simplemente lo comento yo, se produjo en este tema de la represión en dictadura una suerte de centralismo descentralizado. Ese era un poco lo que quería compartir. Y a propósito de lo que Marcelo también nos decía y nos comentaba. Fíjense usted, un centralismo descentralizado. Es decir, efectivamente yo creo que la represión tiene desde el centro del país, desde la dictadura, desde su origen, ¿no es cierto?, una política generalizada para el país, pero efectivamente cada territorio tiene sus características propias y sus problemas diferenciados. Pero la política de represión en general, ¿no es cierto?, es y viene desde Santiago. Pero se produce este fenómeno de la descentralización también a partir de las características propias que comentábamos recién. Ahora, acá el tema de la provincia de Yanquihue, y estoy situando en su capital, Puerto Montt, también pasa eso, ¿no?, que no solo Puerto Montt es Yanquihue o es todo el territorio de la región de los lagos, ¿cierto? Está la provincia de Chiloé, en fin, todos los componentes. Entonces, también a veces corremos el riesgo del centralismo regional, que a veces puede pasar también en cualquier estudio, no solamente en este. Pero no obstante, te felicito realmente, Sebastián, no había tenido la oportunidad de escuchar sobre tu tema, y de verdad que es un aporte sumamente preciso para un momento histórico tan álgido que es del 73 al 75, así que en ese sentido, felicitaciones. Ese es un primer comentario. Respecto a la PAME, bueno, yo estuve en la comisión, ¿no es cierto, Marce? Estuvimos en la comisión del examen de grado de la PAME, le tiré todas las flores que había que tirarle en ese momento, pero se las reitero ahora por el excelente trabajo sobre el campamento Chorrillo, dicho por un vecino, además se lo digo y lo comparto con el resto, con un vecino del campamento Chorrillo, de cuando yo llegué a vivir hace casi 40 años a esta zona. Por tanto, conozco la historia de cerca y formé parte de las personas que nos organizamos como vecinos para colaborar con los pobladores en algún momento, con alimentos sobre todo, a las ollas comunes. Entonces, por eso conozco de cerca la historia. Y por eso también invité a la PAME en algún momento, cuando profundice su investigación, de incorporar a los vecinos, ¿no es cierto?, en ese momento, respecto de las relaciones con el entorno que tenía el campamento Chorrillo.
en fin. Pero destaco su trabajo, al igual que lo hizo Bernardita Aucamar en su momento, ¿no es cierto?, que otro aporte a la misma historia, de la perspectiva antropológica, claro está, a ver cómo los pobladores fueron capaces de organizarse, ¿cierto? Y esa capacidad de organización trascendió en la historia hasta el día de hoy. Creo que es un tema a destacar sumamente relevante. Y respecto de Juan, ¿no es cierto? Juan Navarrete, bueno, felicitar a Juan, porque la verdad que yo acabo de decir, me transformé en un estudiante. Al aprender por, por el relato y la investigación que ha hecho, nuevos antecedentes para entender de otra manera y de mejor forma la transición. Hay aportes que él hace sumamente concretos y muy interesantes que me permite tener quizás otros antecedentes que antes no los tenía, justamente porque ha habido un manto, un velo que se ha puesto sobre este tipo de investigaciones en esta materia. Y el rol del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿no es cierto?, en ese periodo de fin de dictadura y primera parte de la concertación. Entonces, te felicito, ¿verdad, Juan? Muy interesante, ojalá pueda tener tu tesis en algún momento para leerla con más calma, o si me la puedes mandar en digital, yo creo que por ahí va más fácil, más rápido, porque me encantaría poder leerla al detalle. Así que te felicito por ese trabajo y por tu aporte a la historia política del país reciente. Esos son mis comentarios, Marcia, así que felicidades a los tres por sus importantes aportes. Muchas Gracias, gracias. Ricardo. Gracias. Gracias por los comentarios. Justamente también desde el Facebook están también felicitándoles por lo documentados y amenas exposiciones. Efectivamente, como señala Ricardo, como también lo decía Marcelo, ¿cierto? Son estudios que llaman a preguntarse de otras formas problemas que han estado también pensados desde lugares que no suelen tampoco interpelarnos. Y de hecho, a propósito de lo que hemos trabajado durante la semana en esta programación, hemos tratado también de reflexionar desde lugares, hola Yerko, desde donde también se está interpelando, por ejemplo, los usos de la memoria, los usos también de los testimonios, cómo se ha construido, por ejemplo, un relato oficial que de una u otra forma también censura a otros y creo que las tres exposiciones justamente reúnen esos elementos, ¿cierto? Una interpelación, por ejemplo, a las memorias oficiales, una interpelación a las narrativas respecto a lo que serían las violencias en dictadura también, porque claro, la violencia represiva, ¿cierto? También está la violencia social. Hablábamos el otro día también de cómo, por ejemplo, tienen tanta vigencia también estos problemas. Entonces me gustaría como también para generar una especie de síntesis a propósito también de nuestros tiempos y de que la virtualidad también impide que podamos conversar latamente sobre ciertos temas, el que puedan responderme qué los llevó, qué les inspiró a trabajar con esos temas. Pensando también en que justamente creo que Juan lo comentaba, ¿cierto? Hay enfoques de la historia, de la historiografía, que también interpelan a quien investiga a vincularse, a posicionarse éticamente, moralmente, políticamente, ¿cierto? Y en ese sentido preguntarles, ¿cierto? ¿Cuál es la justificación también de sus trabajos en términos de los intereses que hay, ¿cierto? Porque también hemos hablado, de hecho, estos días de lo que implican las nuevas generaciones para estos temas, ¿cierto? A propósito de que hay una avanzada negacionista, por ejemplo, respecto a los derechos humanos, el racismo, una serie de problemáticas que también están latentes y que justamente a propósito de que ustedes, profesoras y profesores de historia, también van a estar y están en las aulas, estos elementos también tienen que tener una interpelación, ¿cierto? A las nuevas generaciones. Entonces, ustedes, nosotras como generaciones que de una u otra forma también estamos siendo interpelados por un pasado reciente, también tenemos que justificar en alguna medida por qué, ¿cierto?, estos temas. Entonces esa es como una pregunta simple pero compleja, ¿cierto? ¿Por qué decidieron trabajar con estos temas? Y ahí después leeré el comentario de Damaso. Quizás en el orden también que presentaron, Sebastián, de ahí Pame y de ahí Juan. Quiero ser sincero respecto a esto. El primer tema que quería investigar, como estaba hablando del tema de la colonización alemana y que todo se dedicaba a eso, el primer tema que yo quería investigar era ese, pues. Era la colonización alemana visto no de la perspectiva de los alemanes, sino de los chilotes. Y recuerdo que en el paso del tiempo, el profesor Robinson
se contacta conmigo y me invita a participar en la declaratoria como monumento histórico de la cárcel de Chinchín, acá en Puerto Montt, que fue el principal campo de concentración de prisioneros políticos durante la dictadura militar. Yo recuerdo que le dije que no, que quería investigar el tema de la colonización alemana y todo. Bueno, después de pensarlo y todo, me arrepentí, fui a hablar con él y me contactó con Joana del INDH. Tuvimos una reunión y ella me comenzó a hablar del tema de Gaña 60, que era el sitio de memoria en el que estoy trabajando y que es el cuartel de la Dirección de Investigación. Y cuando ella me habla del tema, yo no cachaba ni siquiera yo no sabía ni siquiera dónde estaba. No sabía qué era Gaña 60, no tenía idea de nada. Porque siempre, bueno, mis padres, la gente mayor, siempre dijo de que acá en Puerto Montt no hubo dictadura, que eso pasó en Santiago y que aquí no pasó nada. Por lo tanto, yo no tenía idea del tema. Al momento de introducirme en el tema, empiezo a trabajar en la mesa de Gaña 60, que es un proyecto mucho mayor, que es construir un museo de sitio, un museo de memoria, acá en Puerto Montt, ocupando ese espacio. Empiezo también a trabajar con otros colegas que se relacionan más con el tema del patrimonio, y empiezo a introducirme en este tema que era el tema del patrimonio, el tema de los derechos humanos y la represión en la provincia de Yanquihue. De primera, obviamente, el tema me motivaba, pero ya al empezar a introducirme en conocer cómo operó la represión, los distintos centros de tortura que operaban en la provincia, los asesinatos, creo que eso marcó un punto de inflexión en mi vida, que creo que yo todavía no lo he procesado bien, que es la importancia del por qué uno está investigando estos temas. Y yo creo que la importancia del trabajo, y lo que yo lo veo, y lo digo obviamente desde la humildad, es que todos los trabajos que nosotros hacemos relacionados con los derechos humanos, en sí es contribuir a la verdad histórica. Mi tesis no va a hacer justicia, no va a encerrar todavía a los agentes del Estado que están sueltos, pero puedo contribuir ahí. Puedo contribuir a narrar lo que pasó y de ese modo mostrarte que en Puerto Montt también sucedieron ese tipo de cosas. Eso. Súper. Muchas gracias, Sebastián, por la sinceridad y la intencionalidad que tiene esa respuesta, que es justamente abogar por los vínculos que tenemos desde nuestras historicidades también. Pame. Bueno, a mí me pasó algo bien especial en el transcurso de mi tesis, porque cuando yo llegué a la entrevista con la señora Bernarda Cárdenas, teníamos otra hipótesis en ese momento con el profe Yerko, que fue mi profe patrocinante. Entonces ya yo voy a la entrevista y le pregunto por las organizaciones del campamento, y ahí es donde ella me dice, no, es que eso no existió. Y yo, pero ¿cómo si la prensa sale esto del caso Bengala, del grupo? Y ella me dice, no, es que eso no existió. Y bueno, ella en su derecho de entrevistada me hizo obviamente algunas partes para la grabación y todo eso. Y después me acuerdo, yo llamé al profe y porque yo estaba con ataque, porque no sabía qué íbamos a hacer ahora, porque como se nos había caído toda la hipótesis. Entonces ahí fue donde le dimos el giro a las nuevas hipótesis que íbamos a trabajar, y ahí fue donde investigué sobre las organizaciones de acuerdo a la prensa. Y de hecho lo menciono en las proyecciones de la tesis, es que, por ejemplo, el caso del grupo Bengala puede haber sido el mismo para otro caso de otro campamento, no solo acá en Valdivia, quizás a nivel nacional, a lo largo del país, porque estábamos en un periodo súper complejo donde existía una memoria institucional. Entonces yo creo que lo valioso de trabajar con memoria y por ejemplo, entrevistar a las personas y que te den este tipo de detalle es que uno puede hacer el trabajo de contraponer
exposiciones, información, y también obviamente de aportar a la historia local y también a futuras investigaciones, porque, o sea, el hallazgo, descubrimiento que yo hice, por así decirlo, perfectamente puede ser tomado por otro investigador, otro estudiante, y se puede ampliar más el producto, por así decirlo, el resultado de las investigaciones. Encuentro que eso es súper importante. Súper. Gracias, Pame. Igual por contarnos como la trayectoria que tuvo la investigación, que son elementos que igual van sumando para entender estos temas. Por último, Juan, y de ahí vamos a ir cerrando también la jornada. Bueno, las razones son múltiples, son muchas. Hay razones de carácter personal, muy ligadas a mi pasado familiar con respecto a esta organización y a las luchas revolucionarias de Chile y Latinoamérica, ¿no? Mi familia siempre ha sido políticamente comprometida, toda su historia. Fuimos víctimas de la represión, víctimas del exilio, víctimas de la tortura, de la prisión política, y era una forma también de rendir homenaje, una de mis razones fundamentales, a estos hombres y mujeres que lo dieron todo, que dieron su vida, y que siempre han sido, como dice la cita de Luis Rojas, invisibilizados por la historia, ¿no? Y han sido satanizados como terroristas, cuando en definitiva eran otra cosa, eran hombres y mujeres llenas de sueños, llenas de ideales, y de construir también una sociedad mejor. También después hay otra razón ya de carácter más técnica, ¿no? Es de que históricamente ha sido el periodismo que ha estudiado el Frente Patriótico, y precisamente en temas de hechos puntuales, y así desarrollan la historia del Frente, pero desde la historiografía, y más aún del periodo de transición a la democracia, hay muy poco. Así que en ese sentido creo que este trabajo fue una contribución a desentrañarnos la violencia política armada en la transición, no solamente la ligada al Frente Patriótico, sino también al complejo partidario Lautaro y las facciones que aún persistían del MIR. Y quizá otro punto que me surgió después o durante el transcurso de la investigación fue romper con la otra impunidad, con la impunidad a los violadores de los derechos humanos en democracia. El gobierno de Patricio Aylwin se jactaba de hablar mucho de los derechos humanos, del informe Rettig, todo el tema, pero el gobierno de Patricio Aylwin Azócar fue uno de los gobiernos que más violó los derechos humanos en democracia. Tenemos aproximadamente a 30 combatientes asesinados en montaje, ni siquiera en enfrentamientos, por parte de los servicios represivos. Y creo que esa impunidad que se le ha puesto a estos personajes vestidos de demócratas, ¿no? Y que venden esa imagen, creo que es importante desentrañarla. En la actualidad no se hablan de estos compañeros, por eso al final de esta presentación puse al caso más emblemático, porque fue televisado el asesinato de Fabián López Luque y Alex Muñoz Hoffman. Creo que esa es otra de mis razones, acabar o castigar a esa impunidad de estos sectores que se hacen llamar progresistas, pero que incurrieron en las mismas prácticas nefastas que la dictadura para combatir a los que en algún momento fueron sus compañeros. Y eso es lo terrible de este asunto. Y eso es lo terrible de por qué hay que visibilizarlo. Y eso podría decirlo yo, que fue como la última gran razón dentro de este proceso, en la cual, cuando uno, con la entrevista, con la lectura de los documentos, con los documentos que tuve acceso del Consejo del Coordinador de Seguridad Pública de la oficina, me di cuenta de cosas bastante horrendas, y creo que esa fue la última razón la cual me llevó a seguir perseverando en esta investigación y crear también proyecciones futuras para otros estudios. Así que esas son mis principales razones de por qué decidí hacer esto y por qué me gustaría seguir en la misma línea. Excelente. Muchas gracias, Juan, también por la pasión con la que comentas, ¿cierto?, el mismo trayecto de la investigación y las proyecciones, más allá, ¿cierto?, de generar solo un conocimiento que vaya a circular, ¿cierto?, a determinados espacios, sino que también está interpelando en este caso a las comunidades, ¿cierto?, y a las comunidades que también suelen en algunos casos no sentirse interpeladas por este momento particular, pero que justamente estamos
constantemente siendo interpelados con ese momento. Aquí también tomarme las palabras del colega Damaso, ¿cierto?, respecto a esta potencialidad pedagógica para justamente hacer una pedagogía de la memoria, como hablábamos ayer, pensando también estas particularidades, las distintas dimensiones que tiene la violencia, en este caso la violencia y su herida y también impacto en nuestro tiempo también, en nuestros cuerpos, en nuestras, digamos, instituciones también, cómo están de una u otra forma, ¿cierto?, generando una problemática que tiene que ser también estudiada y comprendida, reflexionada desde esa complejidad. Voy a darle paso ahora a Yerko, y con esto también yo creo vamos despidiéndonos, ¿cierto? Yerko. Súper, gracias, Marce. Bueno, ahí estaba en la dualidad escuchándolo por otros lados. Bueno, tuve la suerte, ya lo dijo Pame, participé en la tesis igual y de los dos igual de Juan y Sebastián, de conocer sus áreas temáticas y es muy, muy emocionante e interesante conocerla, como tú decías, Marcela, la sinceridad de los planteamientos porque da cuenta también de algo que hablamos en historiografía, ¿cierto? Está relacionado con la propia operación historiográfica, ¿cierto? Que finalmente la investigación, el producto, el resultado, el texto, la tesis, surge de la conjunción, ¿cierto? De la propia experiencia de ustedes. Y es interesante conocer las motivaciones, pasiones, caminos, mismas historias vitales, ¿cierto? Que nos motivan a investigar esos trabajos. Y eso precisamente es situar en análisis y por otra parte también territorializar, ¿cierto? Desde el propio lugar de enunciación, desde donde se busca que se genere una articulación fundamental. Entonces creo que los trabajos de ustedes, solamente como comentario, es central vincularlos también a la unión entre pedagogía y disciplina, ¿cierto? Que es algo que también trabajamos bastante en la carrera con esta idea del profesor especialista. Y creo más allá del sentido de decir, bueno, esto es lo que hacemos, más bien ustedes demuestran esa unión porque son investigaciones con profunda potencialidad pedagógica. Creo que aquí hay aportes fundamentales, ¿cierto?, para comprender la historia de los derechos humanos en el sur de Chile. Hay un hallazgo de documentación bien importante también que han hecho y esperamos que se puedan seguir replicando estas instancias para difundir, invitar, ¿cierto? Que desde luego acá siempre están abiertos los espacios para poder seguir trabajando en eso, pero es central esa investigación, es central también visibilizar esa experiencia y vivencia y desde luego agradecer a cada una de las personas que históricamente colaboran con nosotros aquí en la escuela, que en las instituciones, agrupaciones de derechos humanos, siempre están a disposición y colaborando activamente con nuestras estudiantes. Así que solamente ese comentario, Marce, y gracias a los tres ahí, Pamela, Juan y Sebastián. Sumarme igual a esos agradecimientos a ustedes, bueno, a quienes también nos siguieron tanto acá a través de la sala Zoom como a través del Facebook. Mañana finalizamos con nuestra programación de este septiembre Vivo en la Memoria, nuestra Semana de la Memoria y los Derechos Humanos. A la misma hora, a las 5:30, esta vez con un diálogo de cierre en torno a la nación mapuche y derechos humanos, el Wallmapu en el debate constituyente. La idea es que justamente pensemos los derechos humanos, la memoria con esta transversalidad, ¿cierto? Con cómo los distintos actores están siendo interpelados por estas problemáticas, pero también siendo parte de luchas de larga duración. Y es desde allí donde también el llamado a que se sumen ojalá a la instancia de mañana. Y con esto nos despedimos por hoy. Muchas gracias Pamela, Juan, Sebastián, a los colegas, Marcelo, Ricardo que se tuvo que retirar, Damaso, a la Bertita que está por ahí también, Caro, David, nombrarlo a todos, bueno, a Beatriz que también estuvo ayer, ¿cierto? Y que también nos ha acompañado durante toda la semana. Muchas gracias. Y eso, adiós. Gracias. Un abrazo, chao, que estén bien, gracias. chao. Gracias Gracias nos por vemos. todo y por la invitación, que estén bien. Chao, chao. Muchas Un gusto gracias. verles. Nos vemos. Saludos.